Vamos a entrar a la presencia de Dios en oración. Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí juntos en comunión, en tu presencia. Te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por este nuevo camino de sangre hecho a tu presencia, para que nosotros, pecadores, sin merecerlo, podamos estar delante de ti. Y venimos a tu trono para pedir socorro en tiempo de necesidad. Venimos para pedir que tu Espíritu esté con nosotros en esta tarde para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día 3 de mayo de este año, en el pueblo de Carcassonne, en Francia, un terrorista atacó un grupo de policías y después entró a un supermercado tomando una mujer como rehén. Arnaud Beltrame, un oficial de la policía francesa, sabiendo que podría perder su vida, tomó el lugar de la mujer, quien fue librada, y dio su vida en lugar de ella. Fue un acto voluntario de sacrificio para salvar la vida de otra persona. Para muchos de nosotros sería un buen ejemplo de la sustitución, la muerte vicaria de Cristo en la cruz, y para otros no. Y queremos en esta tarde considerar esta doctrina, esta enseñanza, y a ver realmente lo que enseña las Escrituras. Primeramente, la historia. Es interesante notar que realmente la Iglesia no había tratado con ese tema antes de Anselmo, que vivía en el siglo XI, que publicó un tratado en que es una discusión entre él y otra persona, planteando la necesidad de buscar la verdad acerca de esta enseñanza. Él realmente fue el primer teólogo en exponer con claridad que la muerte de Cristo fue para satisfacer las demandas de la ley de Dios. En otras palabras, que la muerte de Cristo fue un sacrificio para propiciar la ira de Dios sobre el pecador. La muerte de Cristo satisfizo las demandas de la ley de Dios. El hombre, estando bajo la condenación por causa de su pecado, es salvado de la ira divina porque Cristo tomó su lugar en la cruz. Anselmo reconoció la gravedad del pecado y echó el cimiento sobre el cual la Reforma edificó su entendimiento bíblico de la muerte de Cristo. El enfoque de Anselmo y sus herederos es objetivo, considerando cómo la cruz afecta la relación entre Dios y el hombre. Entiende que la cruz es una propiciación de la ira judicial de Dios, en que Cristo asume la culpa del hombre y sufre en su lugar para poder reconciliar al hombre a Dios. Los efectos de la cruz son primordialmente hacia Dios. Para citar a William Edgar escribiendo sobre la justificación por la fe, lo que está en juego es la condición humana. No es cómo puede el hombre ser libre,
sino cómo satisfacer a Dios, cómo cumplir sus demandas, cómo puede ser desviada su ira. Este es el gran problema de la historia. Este es el dilema de la condición humana. Si Dios, por su amor, nos puede salvar, ¿cómo puede ser justo y a la vez ser Él que justifica al impío? A menos que la justificación comience con la demanda de Dios de justicia, todo estaría perdido. Y no vale nada hablar de perdonar y olvidar o del abrazo divino. Lo que está en juego es la búsqueda de justicia y debe comenzar y terminar con satisfacer las demandas de Dios. Pero con un contemporáneo de Anselmo, surgió otro punto de vista, otra interpretación con Abelardo. Y él hablaba de la influencia moral. Podemos decir que él era el padre de la perspectiva subjetiva. La publicación de este tratado de Anselmo casi no había secado la tinta antes que Abelardo empezó a escribir en contra. Su teoría fue que la cruz tuvo una influencia moral sobre el hombre, llevándole al arrepentimiento. Él escribió: «Qué cruel y malvado parece que alguien podría demandar la sangre de una persona inocente como el pago por cualquier cosa, o que, fíjese cómo lo dice, o que el asesinato de un hombre inocente podría de alguna manera ser del agrado de Dios. Y aún peor, que Dios podría pensar que la muerte de su hijo le plazca, de tal manera que resultara en la reconciliación del mundo». Él explicó la redención en términos subjetivos. La redención es ese grandísimo amor encendido en nosotros por la pasión de Cristo. Por eso es subjetivo, es más interesado en lo que hace a nosotros y nuestra respuesta, digamos, sentimental hacia lo que Dios ha hecho. Presentó a Cristo como maestro y ejemplo, sin abandonar el emplear de frases como justificado por su sangre, redimidos por Cristo. Él no tenía problema con esas frases, pero no les dio un sentido bíblico. Sostuvo que el sacrificio de Cristo nos conmueve a gratitud amorosa en respuesta, obrando en nosotros tristeza y arrepentimiento aceptable a Dios. Este, como hemos dicho, es el enfoque subjetivo y que encaja bien con el pensamiento pelagiano y arminiano que niega la inhabilidad y la depravación total del hombre y atribuye al hombre suficiente gracia para poder responder al Evangelio. En la época de la Reforma surgió otra teoría del siglo XVII, Grotius, un abogado, intentó de combinar aspectos de ambas explicaciones. Negó que la cruz fuera un rescate o pago por el pecado, sino meramente una muestra gráfica y simbólica de la ira de Dios, demostrando el desagrado extremo de Dios hacia el pecado y que fue necesario para sostener su gobierno moral del universo. Esta es la teoría rectoral o gubernamental. Él escribió:
la satisfacción que la obra del Calvario ofrece a Dios no se debe a la necesidad de cumplimentar las exigencias de la justicia divina o de cualquier otro atributo de Dios, sino simplemente a la exigencia de mantener y preservar las demandas del orden moral del universo, que ha sido violado por el pecado. Según la teoría gubernamental, si Dios pasara por alto el pecado sin castigo, renunciaría su gobierno moral del universo. Entonces Cristo tuvo que, en su muerte, demostrar que Dios castigó el pecado. La muerte de Cristo impacta de tal manera sobre la conciencia de los hombres que estos llegan a arrepentirse. Después podemos nombrar varias personas que al correr del tiempo pusieron mismas objeciones a la teoría de Anselmo, la interpretación de Anselmo, hasta el día de hoy. Carlos Finney y otros arminianos siguen el pensamiento de Grocio. Finney rechazó totalmente la idea de imputación de pecado como irracional y sin ninguna base en la jurisprudencia. Schleiermacher propuso en el siglo XIX la teoría mística. Jesús comunica a los pecadores una experiencia interior de conciencia de Dios. Y según Bruce Milne, teólogo, Cristo procuró la comunicación a nosotros de un sentido místico de unión con Dios. Otra vez, cómo afecta a nosotros, cómo sentimos nosotros. Aulén, la teoría clásica, presenta a Cristo como victorioso. Después, la teología de liberación habla de la humanización más que la evangelización. Hay un autor supuestamente evangélico, inglés, lamentablemente, Steve Chalk, y él sigue el tren de crítica abierta a la idea de la muerte vicaria de Cristo. Y habla de la idea del Padre torturando a su Hijo en la cruz como abuso cósmico de niños. Y así un supuesto evangélico cree que algunos de sus escritos están en español. Entonces, cuidado con él. Rechaza totalmente la interpretación ortodoxa de la cruz de Cristo. John MacArthur, en su libro El Evangelio según Pablo, tiene críticas sobre la iglesia emergente y teísmo abierto, dos tendencias contemporáneos. Y también la nueva perspectiva sobre Pablo, que ha llegado a ser en ciertos círculos bastante popular. De lo que yo puedo entender, habla de la conversión de Pablo como reduce al reconocimiento de Jesús como Mesías. Y el pacto es interpretado en términos de relacionarse con una comunidad. Pierde vista del aspecto personal de la cruz, que es producir una relación personal con Dios por medio de Cristo. Un autor de todo eso comenta que para entender estas teorías uno necesita un título universitario, que yo no lo tengo. Y mientras la Biblia habla con mucha más claridad. Vamos a la Iglesia de Roma. El Concilio de Trento declaró que Cristo vino para redimir la humanidad. Y mucho de lo que dice parece ortodoxo. Como en el protestantismo sigue la discusión sobre las varias teorías de la expiación.
Y si preguntamos qué es lo que cree el católico romano instruido, recibiremos la siguiente respuesta. Primeramente, los méritos de la pasión de Cristo son recibidos por nosotros para capacitarnos a hacer obras que satisfagan las demandas de la ley de Dios. Entonces, los méritos de Cristo en la pasión nos capacita a hacer obras que son recibidos por Dios, que satisfacen sus demandas. Segundo lugar, la cruz suple lo que falta en la penitencia del hombre. Entonces siempre he combinado la obra de la cruz con la obra humana. Y no es salvación en Cristo, solo Cristo. Negando así justificación por fe sola y la suficiencia de la obra de Cristo. Cuando estamos tratando con los católicos, tenemos que tener cuidado a analizar con ellos lo que quieren decir cuando dicen que Cristo, la muerte de Cristo nos salva. Porque puede usar la frase, pero le da un contenido que es totalmente ajeno a nuestro entendimiento. Hay características de la posición subjetiva que quiero compartir. Hoy día nuestra sociedad es regida por el subjetivismo, el yo en el centro. Entonces es importante entender dónde falla esa perspectiva. Para mucha gente hablar de Cristo como derramando su sangre y su muerte como un sacrificio pertenece a las tribus de la selva y no es para un hombre del siglo XXI. Hemos superado esa etapa. Somos mucho más inteligentes que esto. Prefieren hablar de la influencia moral de la cruz que predispone al hombre a rechazar el pecado y recibir el perdón de Dios, o que produce en él las obras que posibilitan que Dios le acepte. Algunos puntos que, primeramente, la posición subjetiva niega que Cristo habló de la cruz en términos de un sacrificio. Uno de los autores dice que cuando el Nuevo Testamento habla de Cristo llevando el pecado, quiere decir que llevó el pecado hacia la cruz. O sea que su experiencia de vivir en un mundo de pecado era llevar el pecado del hombre. No tiene base realmente en el griego, pero esto es lo que dice. Así negando que Cristo murió por el pecado. Llevó nuestro pecado en la cruz. Otro autor explica que cuando los apóstoles hablaban de la cruz y la sangre, estaban utilizando una fórmula tradicional sin realmente aceptarlo. O sea que es solamente una tradición. Entonces tengo que pensar que los apóstoles eran unos ignorantes o unos sonsos que no sabían lo que estaban diciendo y creyendo, ¿cierto? El segundo lugar siempre apela al raciocinio humano. Para ellos la cruz, la visión ortodoxa de la cruz, no es ni legal ni lógico. Lamentablemente esta influencia se ve en algunos que consideramos como evangélicos que creen en la salvación. Ya hemos mencionado a Carlos Finney, que negó la doctrina de la imputación. Y si no hay imputación de pecado, es imposible predicar la muerte vicaria de Cristo y la justificación por la fe, porque tampoco existe imputación de pecado a Cristo. Además, el punto de vista subjetivo tiene una idea parcial de la persona de Dios. Uno de los pasajes favoritos que ellos usan es la parábola del hijo pródigo, que Dios es el Padre amoroso.
Juan Stott, en su libro La Cruz de Cristo, tiene un pasaje sobre esto, explicando el trasfondo del Medio Oriente de esta parábola, que es bastante interesante. Pero aquí es el Padre amoroso, siempre dispuesto a recibir al Hijo pródigo, y en la parábola no hay mención de la idea de un sacrificio por el pecado. Para ellos, meditar en la cruz nos dispone a hacer un arrepentimiento aceptable a Dios. O sea que nos dispone a ir corriendo a los brazos de un Dios amoroso. Rechazan totalmente el concepto de la ira de Dios y que cada uno de nosotros es hijo o hija de ira. También tiene una idea parcial de la seriedad del pecado. Piensan del Padre amoroso palmeando el hombro del pecador, diciendo, quédate tranquilo, todo está bien, ya está todo hecho. La Biblia responde que el pecado es tan grave que nos separa de Dios, que somos enemigos en nuestro estado natural, enemigos de Dios y enemigos de Cristo y enemigos de la verdad. Y que esta enemistad es innato en cada ser humano. Y la única manera de remitir el pecado es por medio del derramamiento de sangre. Es irónico que acusan los apóstoles de emplear frases tradicionales sin realmente querer creer o exponer lo que aparecen que dicen. O sea que toda la posición es de contradicción, porque ellos mismos usan frases tradicionales sin tener el contenido bíblico. Por eso, esta gente que tiene una teología heterodoxa apoyada en frases ortodoxas pueden ocupar muchas veces púlpitos evangélicos sin que la gente se dé cuenta que no están escuchando toda la verdad. No centran su pensamiento en la cruz. El centro de su teología es otro. Dietrich Bonhoeffer es típico de esta tendencia. En su libro El costo del discipulado, recién reeditado en español, publicado por Penal, propone una teología de la encarnación. Para él, la encarnación es el hito principal de la vida de Cristo. No produce una relación personal entre el pecador y su Salvador. Todas esas teorías que rechazan la sustitución y disminuyen la obra de la cruz no enfrentan al pecador con su pecado. Y no le dice que es necesaria la cruz. No pueden producir verdadero arrepentimiento ni paz con Dios. Otra vez, al leer la biografía de Dietrich Bonhoeffer, quedamos con la incógnita. ¿Tuvo paz con Dios por medio de la sangre de Cristo? Y realmente uno pregunta, él escuchó el Evangelio cuando estaba en los Estados Unidos estudiando teología, creo que dando clases en Union Seminary. Iba a una iglesia aparentemente evangélica, le gustó, pero realmente tuvo un encuentro personal con Cristo, con Dios por medio de la cruz de Cristo. Por lo menos no lo aclara su biografía. Y entonces, ahora, la gente cita Bonhoeffer, ¿no?, de una vida de entrega, una vida de sacrificio, es un martirio y todas esas cosas, y claro, la enseñanza moral puede producir ese efecto en personas. Un sentido de justicia, aún notamos en él un interés en la Biblia, un amor en la Biblia, queriendo que
sus alumnos leyeran la Biblia, preparándoles planes de estudio, etc. Pero realmente no sabemos. ¿Conoció a Cristo? ¿Conoció lo que era confiar en la sangre de Cristo para lavarse de sus pecados? Todas esas discusiones y opiniones acerca del significado de la cruz se reduce al refrán popular de sonríe porque Dios te ama. Y quedamos con el sentido que el Dios de este mundo ha cegado la mente de ese pueblo. Y vivimos en una sociedad donde todo está bien, todos van a ir al cielo, ¿cierto? Y por eso, esta tendencia es interesante que porque tantos años, 800, 900 años, hay gente que está peleando contra la doctrina bíblica de la cruz de Cristo y siguiendo, casi repitiendo en distintas formas sus teorías que intentando formar teorías nuevas sobre la cruz de Cristo y siempre cayendo en lo mismo. Y influenciando seguramente el hombre en la calle, porque esas filosofías siempre filtran al hombre común y corriente en alguna manera, en el sentido popular, en los refranes populares. Sonríe, Dios te ama, todo está bien. La razón de sus ataques es que la sustitución es el corazón del Evangelio. Es imposible entender la doctrina bíblica de la redención, la expiación, la propiciación, la doctrina del pacto, sin aceptar el sufrimiento vicario de Cristo. La doctrina de redención particular depende de ella, porque Cristo compró la iglesia con su propia sangre y no compró una cantidad de personas sin contar, sin saber quiénes eran. Cada persona que conoce a Cristo está nombrado, digamos, en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Sangre en la Biblia siempre refiere a una vida sacrificada, una víctima que muere en lugar del pecador. Una de las verdades más gloriosas de nuestra fe es que estamos en Cristo. La unión con Cristo no existe sin la muerte vicaria de Cristo. Como la cruz reconcilió al hombre con Dios, es imposible tener comunión con nuestro Padre Celestial y recibir el Espíritu Santo sin el sacrificio de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y más, tampoco Cristo puede ser nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros si no hay muerte vicaria, porque Él llevó su propia sangre a la presencia de Dios para hacer propiciación por nosotros. La sangre de la cruz nos relaciona directamente con Dios. Por lo tanto, es fundamental a nuestra vida espiritual, según el apóstol Juan. Podemos caminar en la luz porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y una de las cosas lamentables que me hace llorar es cuando la cruz no está en el centro del ministerio. Y la verdad que cuántos creyentes, cuántas iglesias, sabemos de experiencia personal, sentar y escuchar domingo tras domingo sermones éticos predicados supuestamente por evangélicos. Visitando otra iglesia hemos notado lo mismo. Y la cruz, la sangre, ¿dónde está? Está ausente. Y entonces vida espiritual
es ausente. Ahora, en esta sección, concordancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, voy a intentar demostrar que lo que dice el Antiguo Testamento concuerda con el Nuevo y lo que dice el Nuevo concuerda con el Antiguo, porque esos críticos, y muchas veces hoy dicen, sí, pero en el Antiguo Testamento era un Dios de ira, un Dios malo, un Dios iracundo. Pero tenemos en el Nuevo Testamento un Dios de amor. Creo que esa gente no ha leído su Nuevo Testamento. Cristo es quien más habla del infierno. Y creo que es porque él sabía lo que era la realidad como creador del mundo y como Dios, con los mismos atributos que Dios Padre, como juez, realmente entendía lo que era la perdición eterna. Y no quería que el pueblo, su creación, fuera al juicio final para terminar separado de Dios por toda la eternidad. Bueno, la santidad de Dios. Abraham, Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Jesús dice en el Sermón del Monte, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Aquí está Pedro citando Levítico, sed también vosotros santos. Y la otra cara de la santidad de Dios es su ira, que alguien ha dicho es la santidad de Dios encendida. Entonces, si entendemos la santidad de Dios, tenemos que también hablar de la ira judicial de Dios contra el pecado y el pecador. La muerte es castigo del pecado. Dios, como juez santo y justo, debe castigar la rebelión de sus criaturas. Creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza para tener comunión con Él y glorificarle. Dios es fiel a su promesa, que en el día que come del árbol el hombre morirá. A pesar de la mentira de Satanás, no moriréis. Muere la inocencia, muere la armonía con el mundo, muere la relación con Dios. Y si no fuera por la misericordia divina, el hombre habría muerto en el momento de comer el fruto prohibido. La muerte reina sobre la humanidad desde ese momento triste en su historia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y comenzamos leyendo la Biblia, capítulo 1 de Génesis 2, 3, 4, llegamos al capítulo 5, la línea piadosa, los descendientes de Set, vivió tantos años, engendró tantos hijos, y murió, y murió, y murió. La muerte reina sobre la humanidad por causa del pecado. El alma que pecare, eso morirá. La paga del pecado es muerte, dicen Romanos. Y Dios resuelve el problema de la muerte. Hemos dicho que tendría que haber muerto en el acto Adán y Eva. ¿Y cómo es que no mueren? Por la misericordia de Dios. Dios detiene su mano del castigo. Pero también leemos en Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Matthew Henry tiene esta cita, este comentario. Los animales de quien se sacaron las pieles debían ser sacrificados delante de los ojos de Adán y Eva para mostrarles lo que es la muerte, para tipificar el gran sacrificio. Así es que la primera cosa que murió fue un sacrificio.
o Cristo en figura, de quien se dice que es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Estos sacrificios fueron divididos entre Dios y el hombre como señal de reconciliación. La carne ofrecida a Dios, un holocausto entero, las pieles dadas al hombre como vestidura, significando que Cristo Jesús, habiéndose ofrecido a sí mismo a Dios, tenemos que vestirnos en su justicia. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice Jesús en el Nuevo Testamento, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida está en Cristo Jesús y derramar sangre remite el pecado. La sangre derramada es el corazón del sistema de sacrificio. Por eso la prohibición de comer sangre en Génesis 9. Hebreos 9, 15. Así que por eso es mediador, Jesús mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Una vez pregunté en una clase, ¿cómo es que Abraham fue salvado, los hombres del Antiguo Testamento? Por la ley. No, el Nuevo Testamento no dice esto. Fue por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo derramada en la cruz tuvo efecto retroactivo sobre los que pusieron su fe en las promesas de Dios. Todos que van al cielo van a ser salvos por la sangre de Jesucristo. Pero la realidad es que los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron quitar el pecado. La muerte de Cristo no solamente fue para nosotros que vivimos, sino tuvo ese efecto retroactivo. Fue necesaria la muerte de Jesús para remitir los pecados cometidos bajo el antiguo pacto. El sacrificio que ofreció Abel también ilustra esta verdad. Algunos comentaristas, y lo he escuchado bastante también, no, lo que pasa es que fue la actitud de Abel, de Caín, por eso Dios no aceptó su sacrificio. Pero la Biblia dice que él hizo un más excelente sacrificio. Y el hecho de que Abel hizo un sacrificio, la fe de Abel fue un acto de obediencia. ¿Y qué obedeció? Que tuvo que sacrificar un animal, tuvo que derramar sangre. La Pascua es otra ilustración. Quizás no necesito entre ustedes de señalar cómo es que el pacto habla, la Pascua habla de la muerte de Jesucristo. Un animal, un cordero sacrificado, su sangre pintado sobre el dintel y los postes de las casas donde están los israelitas que han creído en la palabra de Dios transmitida por Moisés. El ángel vengador pasa por alto allí, no llega el juicio a la casa y son salvos. ¿Por qué? Porque un animal sustituye por ellos, muere en su lugar. La Pascua, hay otras señales. Sangre es que reconcilia al hombre con Dios. Moisés, Éxodo 24, 4-8. Después de la ley, ¿cierto?, viene este sacrificio. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar para purificarlo y después sobre la congregación. Y aquí la sangre del pacto, dijo, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Justificados, dice en Romanos 5,
Pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo habla de Cristo haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. El pacto sellado con sangre. Cristo, otra vez, antes de morir, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Sustitución. Isaac. Bueno, no hay necesidad de ilustrar esto, ¿cierto? ¿Qué muere en su lugar? Un animal atrapado en la zarza, muere en su lugar. Isaías 53. El siervo de Jehová es víctima inocente, el siervo de Jehová, quien sufre los azotes de Dios en lugar de su pueblo. Su vida fue puesta en expiación por voluntad de Dios, lleva las iniquidades de su pueblo. Y esto tiene eco en el Nuevo Testamento. Pedro dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Transferencia de culpa, que es especialmente criticado por los liberales. Y ¿qué dice en cuanto a la transferencia de culpa? En Levítico capítulo 1, versículo 3, y dice que el que presente el sacrificio pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Por qué le pone las manos sobre la cabeza del animal? Es señalando una transferencia de culpa hacia él, el macho cabrío, en el día de la expiación, enviado al desierto. Llevará, dice la Biblia, Levítico 16, versículo 20 a 22, el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, de los hijos de Israel, por el desierto. La idea de reconciliación, sustitución y transferencia del pecado y su culpa son unidos en 2 Corintios, capítulo 5, 17 a 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y termina diciendo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Expiación, Levítico 16. Esta palabra expiación, el día de expiación, bueno, sabemos cómo toda la ceremonia de cómo entró el sumo sacerdote al lugar santísimo una sola vez por año. Y esta palabra expiación quiere decir cubrir. Y según Strong, puede incluir la idea de expiar, aplacar, cancelar, hacer paz, purgar, y se usa algo como 100 veces en el Antiguo Testamento. Y aquí aparece varias veces en capítulo 16. Para comentar un poquito, la nueva versión internacional y la Reina Valera contemporánea, y seguramente otras traducciones modernas, prefieren traducir Romanos 3, 25 con la palabra expiación. En la Reina Valera 60 es propiciación. Los sentidos bastante cercanos, mi preferencia es propiciación por dos razones básicas. Primeramente, en el contexto del capítulo 1, versículo 16-17, Pablo está hablando de la ira de Dios. Y la idea de propiciar es calmar, es satisfacer la ira judicial de Dios.
En el contexto de toda la Escritura, la sangre fue rociada sobre el propiciatorio en el tabernáculo. Y también nos da la idea de propiciar, de calmar, de satisfacer las justas demandas de Dios mismo. Expiación es quitar el pecado para que el hombre pueda ser unido a Dios. Propiciación enfatiza que el hombre está bajo la ira judicial de Dios y que el sacrificio apacigua o satisface su justicia. Y después las víctimas fueron quemadas fuera del campamento y Cristo, según Hebreos capítulo 13, muere afuera de la ciudad como señal de también haciendo eco del Antiguo Testamento. Hay total unión entre el testimonio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tiene que leer el Nuevo Testamento con otros anteojos si uno no lo lee, no lo ve. Está ahí, clarito, no se puede evitar. Y gracias a Dios que Él puede abrir nuestras mentes y corazones a comprender estas verdades. Cristo vino para morir en la cruz. No vino solamente para vivir una buena vida, para ser un buen ejemplo, para ser un buen maestro, para ser un milagrero. Hay 5 referencias en el Evangelio de Juan de Cristo será levantado. Él mismo dice. La hemos tenido hoy, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir? Aparentemente entre los judíos era un eufemismo para la crucifixión. Pero imagínense un hombre diciendo a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Está profetizando su muerte. ¿Para qué va a morir? Dice que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Hace eco de la idea de una comida sacrificial cuando Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Muere a favor de su pueblo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Juan 11, 49 a 53, dice así. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muere por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Cristo había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y este lenguaje de sangre se repite constantemente a lo largo del Nuevo Testamento. Cristo en la Santa Cena. Pablo asocia la sangre de Cristo y la salvación en sangre como propiciación por medio de la fe en su sangre, justificado en su sangre, redención por su sangre, la sangre de su cruz. Pedro, ser rociado con la sangre de Jesucristo. Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El último libro de la Biblia, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo vamos a predicar esta verdad a este mundo postmoderno? Tenemos que, primeramente quiero decir quizás el porqué. El porqué. ¿Por qué? Porque la ley de Dios. Porque es el método que glorifica a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el único método.
Cristo, Dios, por medio de la cruz, Dios Padre, glorifica, enaltece, dale majestad y honra a su Hijo unigénito. Y tenemos que hacer lo mismo. La única manera de agradar a Dios es darle adoración y, en primer lugar, a Cristo Jesús. Bueno, el mensaje, ¿cómo vamos a compartir? Bueno, primeramente tenemos que empezar con la persona de Dios. ¿Quién es Dios? La Biblia empieza allí. No hay que darle pruebas, solamente declarar. La Biblia dice que esto es Dios y Dios es así, y es santo. Y el hombre está creado en la imagen y semejanza de Dios como un ser moral. Y por causa de su desobediencia está destituido de la gloria de Dios y bajo su ira. Y para librarnos del castigo eterno es necesaria la muerte de un sustituto. Que los animales sacrificados en el Antiguo Testamento era una medida temporaria y profético. Que Cristo derramó su sangre en la cruz como un sacrificio por nosotros. Y los beneficios de la cruz son para todos los que creen. Pero empezamos con Dios, la persona de Dios. Una vez un creyente me dijo que desde el momento de aceptar a Jesús no hubo más necesidad de pedir perdón de sus pecados. ¿Lo creen? En contraste, mi padre, cuando estaba por morir, dijo a una nieta, quédate cerca a Jesús. Me pregunto cuál era lo más cercano a la espiritualidad reforma. Creo que mi padre, en enfatizar la necesidad de tener una convivencia cotidiana con Jesús. El puritano Juan Owen, quizás el teólogo británico más grande de los tiempos, escribió que Cristo crucificado es el gran objeto de nuestro amor y en su muerte relucen su amor, su gracia, su paciencia, paciente misericordia hacia nosotros. El resultado de su amor es que nuestras almas se unen a Él. Y usa la palabra que se usa para el matrimonio en el Antiguo Testamento. Para citar sus palabras exactas, dice que la muerte de Cristo produce una adherencia firme que hace que el alma, en algún sentido, siempre está presente con Cristo en la cruz. Por tanto, asegura una conformidad a Cristo. Amor produce una semejanza entre la mente que ama y el objeto de su amor. Una mente llena del amor por Cristo como crucificado será cambiado a la imagen y semejanza de Jesucristo por el efectivo matanza del pecado. Tenemos que vivir siempre en la cruz. Tenemos que tener conciencia de la vileza de nuestro pecado. Tenemos que estar continuamente arrepintiéndonos y lavándonos en la sangre de Cristo Jesús. Tenemos en la sangre que combatir exitosamente la tentación. Cristo tiene que ser encarnado, sacrificado, resucitado, glorificado, tiene que ser el centro de nuestro ministerio. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Predicar otra cosa o emplear otro método
es hacer vano la cruz de Cristo. Charles Spurgeon, en la disputa con los bautistas, advirtió contra los resultados nefastos de rechazar la doctrina de la muerte vicaria de Cristo. Y perdió su vida, realmente por causa de todo lo que sucedió y por la gran presión y dolor que le produjo en esa experiencia. Hoy día hay iglesias en Inglaterra cuyos edificios son templos hindúes o depósitos para fabricantes de alfombras, por causa de proponer otra teoría de la redención más que la bíblica. En mi propia ciudad, Leicester, la misma iglesia de William Carey no existe más por causa de desviación doctrinal. Hermanos, quedemos cerca de Jesús. Vivamos en la cruz, unidos a Él. Mi pastor en Inglaterra esta mañana me mandó una oración puritana. Me lo recomendó hablando de ese tema. Vamos a orarlo juntos. Oh Señor, acepte la dignidad de Cristo por mi condición indigna, su impecabilidad por mis transgresiones, su pureza por mi impureza, su verdad por mis engaños, su humildad por mi orgullo, su constancia por mi infidelidad, su amor por mi enemistad, su llenura por mi indigencia, su fidelidad por mi traición, su obediencia por mi desobediencia, su gloria por mi vergüenza, su devoción por mis vagancias, su vida santa por mis caminos no castos, su justicia por mis obras muertas, su vida por mi muerte. Amén.